Pero el grueso de los comandos eran gente del pueblo, no eran militantes políticos. Y lo que hacían era ayudarnos a nosotros, no despotricar contra nosotros. Y nos ayudaban de todas formas. En que yo me di cuenta que habían otros héroes, que no solamente fuimos los que peleamos en abril. Abril de 1965 inició con una proclama de militares constitucionalistas que se comunicaron a través del capitán Peña Taveras con José Francisco Peña Gómez, y el programa Tribuna Democrática del PRD dio a conocer que los militares estaban destituyendo al gobierno o intentando destituir al segundo triunvirato que se había creado después del golpe contra el gobierno del profesor Juan Bosch. Se expresó lo mejor de la sociedad dominicana a favor de un cambio en la situación política. La izquierda estaba desprevenida. El Partido Socialista Popular, el Movimiento Popular Dominicano, el Movimiento Revolucionario 14 de junio, no estaban en tema de revolución. Fueron los militares dominicanos constitucionalistas los que lanzaron un movimiento que luego se convirtió, una revuelta, se convirtió en una guerra patria por la intervención militar de los Estados Unidos el 28 de abril. Antonio Isa Conde estuvo ahí y fue de los combatientes que integró varios de los comandos, pero terminó instalado en el comando B3, en la Jacinto de la Concha. No, realmente San Lázaro. En San Lázaro. Pero peleé duro en el B3. En el B3. Bueno, pues tenemos con nosotros a Antonio Isa Conde para hablar de su participación en esa revolución, en esa guerra patria. Porque hay que decir que comenzó como una revuelta y se convirtió en una guerra patria. Sí. Realmente la intervención militar de los Estados Unidos transformó la guerra que habían iniciado los constitucionalistas. ¿Tú lo recuerdas bien eso? Yo recuerdo. ¿En qué tú estabas cuando comenzó la revuelta? Nosotros, aunque estábamos desprevenidos, ya sabíamos de que realmente se estaba gestando algo y que había posibilidad de que hubiera algún tipo de levantamiento. Pero nos cogió, como a todo el mundo, de sorpresa lo que ocurrió. Incluso yo creo que le cogió de sorpresa lo mismo que lo hicieron. Porque ellos, ellos tenían planificado eso para el día 26. Y ocurrió que lo tuvieron que hacer antes. Pero eso no se hizo con una gran planificación, sino los acontecimientos se fueron produciendo. Al punto que al principio realmente había una división de entre los propios militares. Uno, lo que querían era la reposición del gobierno constitucionalista de Juan Bosch, y otros, una junta cívico y otros cívico-militar, bueno, estaban divididos. Una de las participaciones primeras que yo tuve, creo que en el segundo día, lo que ocurrió el segundo y el tercer día, yo lo tengo muy confundido porque eso fue muy acelerado. Mi primera participación fue casualmente que fui, acompañado de Santiago Guillermo y otros compañeros, a Radio Guarachita, a hablar, a enfrentar a los que hablaban de junta militar. Y hablé ahí y llamé al pueblo a defender la Constitución y a la reposición de Bosch. Entonces, realmente yo creo que ese día ya se definieron las cosas. El PCD tenía armas, el Partido Comunista Dominicano tenía armas guardadas. Pero te voy a decir qué teníamos. ¿Qué tenía? ¿Qué posición tú desempeñabas en el PCD? Espérate, primero. Yo era miembro del comité político, pero realmente me ocupaba de los asuntos militares, aunque no tenía, hasta la misma revolución, no me habían nombrado jefe. Pues tú eras el jefe del comando armado del Partido Comunista. El jefe de la comisión militar. De la comisión militar del partido. Y mi segundo era Manolo González,
de Manegonte. De como le Manegonte. llaman. El gallego. El galleguito. El gallego. El gallego. El y gallego. galleguito. Manuel González. Pero ¿qué teníamos nosotros? Bien. Manolo y yo era que manejábamos Bien, eso. el gallego. El gallego tenía, si mal no recuerdo, una escopeta y una Browning. Quizás tenía alguna nuita más. Yo lo que tenía era una 45. Pero antes de la revolución, Euclides Gutiérrez nos presentó a un señor joven que trabajaba en la armería, Rafael Estrada, que nos consiguió 2 Cristóbal. Euclides era del 14 de junio, entonces. Euclides era amigo de Manolo, básicamente. De Manuel González, el gallego. De Manuel del Gallego. Y era una persona que estaba ligado ya a los grupos, digamos, progresistas en ese momento. Entonces, él nos consiguió esas 2 Cristóbal. Realmente nosotros comenzamos con eso. Entonces, yo estaba ya en la España 55. En la España 55 vivía Buenaventura Johnson, un revolucionario de la época del 44. Pero además que teníamos un negocito de arreglar neveras ahí. Y yo estaba en la España. Entonces, los cascos blancos estaban en la Noel con España. Y ahí se produjo una escaramuza. 2 de ellos se pusieron en la acera de enfrente donde yo estaba, en un zaguán, y yo estaba tirándole a ellos para conseguir las armas que ellos tenían. Que ellos tenían. Que la conseguí al fin. Pero mientras yo estoy ahí tirando, veo de momento que en mi misma esquina que yo estaba se asoma una cabeza en la esquina Padre Villini de un señor con una gorra militar, una camisa civil tipo guayana, pantalones militares, y me preguntan, ¿a dónde están los cascos blancos? Y cuando yo me volteo, veo que y Camaño me había apeado de varias tribunas, bombazo limpio. Entonces, cuando yo me volteé, digo, yo, aquí estamos peleando. Él me dijo, estoy con ustedes. Te digo Camaño. Entonces él salió, parece para atacar a esa gente por otro lado. A los cascos blancos. Sí. Entonces, en ese momento. Que había sido el cuerpo policial militar que él dirigió. Por eso fue la confusión mía. Yeah. Esta señorita preguntando por su gente. Entonces, en ese momento, a los militares que yo le estaba tirando eran policías. Salieron corriendo, yo corrí, cogí 2 armas más. O sea, que ya teníamos. Se estaban armando ustedes. Ya no estamos armando. Pero cuando viene la toma de la fortaleza. La fortaleza Osama. La fortaleza Osama. Bien. Alguien me dice, no me acuerdo quién, uno de los dirigentes militares, que había que cubrir la parte de atrás de la fortaleza. Porque ese era el temor que había. Había un comandante militar que venía desde el sur y que aparentemente quería tomar la fortaleza. Pero por atrás. Entonces, yo, con las armitas que tenía y 2 o 3 compañeros, entre ellos Santiago Guillermo, me fui para allá y me tiro a lo que es donde está el monumento a Montesinos y que hay una playa. Ajá. Me tiro en la playa, ya hay muchos combatientes ahí. Entre ellos, el que estaba dirigiendo la operación era Euclides Morillo, que ahí fue que Euclides Morillo, ya. Entonces, ahí comenzamos a pelear con los guardias que salían de la aduana, digamos. Ellos habían cruzado la fortaleza a la aduana. Algunos se tiró hasta el agua, pero había una cantidad de armas importantes que ellos estaban dejando y nosotros queríamos esas armas. Y comenzamos a pelear. Ahí conocí a Euclides Morillo, que por cierto, se me encaquetó el arma que tú tenías. La Cristóbal, y él fue que me ayudó a descaquetar. En eso tengo yo una anécdota, óyeme, increíble de las cosas que pasaron en lo que yo estoy tirando. La arena de esa playa era así, que de los tiros, sí, era como si estuviera hirviendo. Por muchos disparos. Y viene un hombre, óigame, arrastrándose a donde mí, con un brazo enyesado. Y digo yo, ¿y qué usted hace aquí? Nosotros acostados ahí tirando. Dice, yo quiero un arma de esa. Yo quiero un brazo enyesado.
Que quería un arma. Un arma de esa. Entonces, logramos vencer. Yo salí con 17 armas para armar el primer comando del PCD, de la España 55. Ese comando, inmediatamente, los americanos tiraban los panfletos, claro, con el nombre mío, de Narciso y de todo eso, pero atacando que estábamos concentrados ahí. En esa zona. Una zona en donde luego los hombres rana asumen el local, que hoy es el Ministerio de Cultura, como el centro de operaciones de los hombres rana. Pero eso viene después. Ellos, a los pocos días que ellos cruzan, muchos de ellos nadando el río, y uno de los que los recibe casualmente es Manolo González. Es Manolo González, uno de los que los recibe ahí. Entonces nosotros armamos ahí ese comando y de ahí era que peleamos. Pero los primeros días eran días de confusión. Cuando desembarcan los norteamericanos, nosotros todos pensábamos que por donde iban a venir era por el agua. Entonces nos apostamos en todas esas azoteas cerca del malecón. A nosotros nos tocó a donde estaba la panadería de Kiko, en la azotea, esperando que vinieran por ahí. Y habían tiros. Porque esa es la zona del Memphis. Sí, ¿Te recuerdas? Sí. 1916. Bueno. El hundimiento del Memphis. Pero después de ahí hicimos muchísimas escaramuzas en varios sitios, pero con el desembarco de los norteamericanos y cuando hicieron el cordón de seguridad que dividió la ciudad, se quedaron algunos en la parte norte y nosotros en la parte de Ciudad Nueva y aquí. En una de esas que ya yo era jefe del comando militar del PCD. De la comisión militar, que era así, del PCD. Yo estaba, casi ni había dormido ni nada, a las 5 de la tarde. Yo estaba durmiendo ahí en la España 55 y los viejos dirigentes del PCP, como se llamaban entonces, decidieron, sin avisarme, desarmar el comando. Desarmarlo el comando y desaparecer el comando. Yo después entendí la preocupación de ellos, que era todo concentrado ahí, no podían desbaratar todo, acabar con todo. Pero la posición de ellos no era dividirnos, que fuéramos a pelear, no, era desbaratarnos, salirnos de ahí. Cuando yo despierto y me encuentro con eso, me indigné. Y cuando salgo a la calle me encuentro que las armas las están metiendo en un vehículo marca Wolseley, es un derivado del Austin, que era de la mamá de Lulú, la esposa de mi hermano. La esposa de Narciso. Bien. Y yo le di 2 empujones a los que estaban ahí y me llevé el carro con las armas. Y me lo llevé al estudio de Milvio. Milvio Pérez. De Milvio Pérez. Ahí lo que discutimos, ahí después con Manolo, que se integró, porque yo me fui solo. Manolo González. Fue que lo que debíamos de hacer, y Manolo tenía muy buenas relaciones con mucha gente, él se relacionaba muy bien. Además, él tenía un espíritu de mando, de arrogancia, de militar, sí, que lo caracterizaba mucho, que llamaba la atención, influía al respeto. Entonces decidimos, no, lo que vamos a hacer es que vamos a ir dividiendo, y hay una foto ahí mía que me tomó Milvio, sí, yo con una lista repartiendo a dónde íbamos a mandar a cada quien y qué arma le íbamos a dar. Y nos repartimos todos los comandos, sobre todo en el B3. Pero tú estuviste en varios comandos, porque ahí hay algunas historias de cada uno de los comandos. El primero en La Espaillá. Sí, ese es el comando central. Es el comando central. Ese se desapareció ese día. Ese día, por la decisión del PSP. Los militantes del PSP se dispersaron en varios comandos. En diferentes comandos, en la zona intramuro. Sí, en Poás y en el B3. Ya habían algunos de los compañeros en la zona norte que tuvieron que venir una situación, lo que ocurrió ahí fue una catástrofe. Un desastre. Un genocidio realmente, sí, para llamarlo de alguna manera. Entonces esos mismos compañeros también se fueron entregando, algunos con sus armas. Muchos vinieron con sus armas y otros habían conseguido armas en otro lado.
o sea que teníamos más gente armada, y nos distribuimos. Uno de los sitios que estábamos era en el B3. El comando de San Lázaro era un comando que tenía su comandante, que apellido Roca, un muchacho del barrio. Apellido Roca, Roca, era el comandante. Un muchacho joven. De San Lázaro. Sí, sí. Educado, un caballero, pero valiente, con una calma y una personalidad exquisita. Yo lo traté luego después, muchos años después. Desafortunadamente la vida cambia y nos hemos dispersado casi todos nosotros. Sí. Y él era el comandante, pero nosotros, el Estado Mayor operaba dentro de ese comando. Y ahí estaba la mujer de Justino José del Orbe, Altagracia, la mujer de Manolo, y era que nos cocinaba. Manolo bueno, el gallego. El gallego. Había un grupo, pero había otro grupo en el B3 con Diomedes de Mercedes y otro. Había un profesor de química, un científico muy conocido en esa época, apellido Roa, que nos ayudaba a hacer los explosivos, que estaban en el B3. Otros estaban en Poasi. En Poasi habían bastantes compañeros de nosotros. Y así, prácticamente en los comandos principales estaban gente de nosotros. Entonces, el grupo que se quedó en San Lázaro, la misión principal era ir a reforzar en cada sitio a donde se necesitaba. Necesitaba apoyo. Si necesitaban, teníamos gente en San Carlos, por ejemplo. San Carlos, sí. Sí. Cuando se necesitaba gente en San Carlos, ahí íbamos a San Carlos. O sea que nosotros era un grupo, como quien dice, móvil, y tengo muchas historias en cada uno de esos. Pero que se juntaban con gente de otros partidos. Ellos eran. El 14 de junio, el Movimiento Popular Dominicano. Pero te voy a decir una cosa, porque hay cosas que a veces no se entienden de la revolución. Todos los partidos participaban y los partidos tenían más o menos sus comandos en sitios específicos. Sí. Pero el grueso de los comandos eran gente del pueblo, no eran militantes políticos. Ya. En San Lázaro, los PCDistas eran una minoría. En el B3, los PCDistas eran una super minoría. Sí, sí. Eran gente del pueblo. Pero ahí se comenzaron a... Mira, estudiar la sociología de la gente que participó en la revolución es muy interesante. El padre José Moreno. José Moreno, el que escribió Pueblos en Armas. Sí, ese era el cura de San Lázaro. El cura de lo tratamos muchísimo y muy amigo también de Manolo. Creo que era San Miguel. No, de San Lázaro. San Lázaro. En San Miguel estaba un amigo de nosotros. Manolo Ortega. Ortega. Y Marrero. Y Marrero. Eran dos curas que estaban ahí. Entonces, o sea que ahí habían sacerdotes, habían profesionales, habían lumpen, pero además, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo en ese combate del 15, que fue terrible. Yo combatí ese día que ese dedo lo tenía negro de la pólvora que había tirado y por poco me matan 2 veces ahí. Ahí habían unas trabajadoras sexuales que tenían un comando, que eran las mujeres más valientes que tú te puedes imaginar. Nosotros estábamos cerca de la trinchera peleando en el B3, pero algunas de ellas se metieron en la trinchera. Se metieron en la trinchera. Eso no lo sabe nadie, no se habla. Sí. Como comando de homosexuales, de haitianos. El comando de los haitianos. Porque sí. Allá vio es otra cosa, allá vio era un hombre universal. Nació en Haití, fue un poeta dominicano más que haitiano. Sí, sí. Murió. Sí. Cuando explotó el comando, el mortero que lo mató, yo estaba con él. Ya vio un hombre alto, muy alto. Muy alto. Muy alto. Su sangre nos cayó a mí, a Norge. Pero eso fue en cuál de los comandos. En el B3. En el B3. El B3, tú has visto la característica del B3. Hay una cuesta. Una cuesta. Una cuesta. Y un edificio grande que tiene como un sótano y 2 pisos. Sí. Y arriba como un cucurucho a donde era la caja de la escalera para la azotea. Eso es en la Jacinto de la Concha. De Jacinto de la Concha. Casi esquina. José Reyes.
bueno, sí, no bien. digo, Pero es que la extensión de la Benito avenida González. Benito González, Ok. cerca de la avenida México. Ahí está, ahora le llamaban el comando de la cucaracha. El comando de la cucaracha, le decía. Ahora hay un museo ahí. Sí. Entonces, llegó un momento a las 5 de la tarde que nosotros estábamos bien cansados. Y Bonilla, que era el comandante, Pedro el ingeniero Bonilla. Pedro Bonilla, Ujú. y Norge, que era el subcomandante, Norge Botello, nos dicen, vengan para que coman algo, le vamos a hacer un morito, porque ustedes no pueden seguir así, peleando. Yo ahí por poco me matan, porque en un momento yo estaba tirando, y Manolo diciéndome maldiciones, porque me protegía como un hijo. El gallego. Muchachos. Pero vamos a hacer una pausa, Tony, ahí, porque yo quiero entrar en la parte para aclarar bien lo de Jacksonville Okay. y qué pasó. Sí, sí, Y no. cómo fue, y luego Y eso sí yo te lo su puedo traslado a la aclarar. clínica y todo lo demás. Pero eso es muy importante. Pero vamos a hacer primero una pausa en este diálogo. Yo sé que hay muchas cosas de las que tú te estás recordando que ni siquiera están en tu libro de memoria. Recuerdos de un... relatos de la vida de un desmemoriado. De la vida de un desmemoriado. Volvemos en un momento en este diálogo con Tony Isacón. Tony, vamos a hablar de lo que pasó en el B3, el comando donde donde estabas tú, que lo dirigía Pedro Bonilla, y como subcomandante estaba Norge Botello en ese comando. En ese momento. En ese momento. Estabas tú. Yo estaba reforzando con la gente del PCD, reforzando las actividades militares de ese comando en ese momento porque estaba en mucho peligro. Ya. Okay. ¿El gallego estaba ahí? El gallego estaba ahí, Amadeo, Conde Tula, mi primo, Diomedes, por supuesto. Diomedes Mercedes estaba ahí también. Estaba ahí, sí, sí. Sí. ¿Qué pasó? Vamos a ver la fotografía del comando B3. Esa es la fotografía de la cucaracha. Que es como le decían luego. Como te decía, fíjate el cucurucho arriba, ¿no? Sí. Entonces, cuando nos llamaron, porque yo estaba peleando casualmente a donde, en un pasadizo, en un corredor que hay justo después que termina el edificio y hay otra casa al lado. Ahí era que yo estaba peleando. ¿Y ustedes peleaban contra soldados dominicanos o contra americanos? Americanos, eso era americano, porque las trincheras estaban más para arriba. Ya. Las trincheras estaban más para arriba. Entonces, primero te voy a contar esta historia que es interesante. Yo estaba tirando ahí, desde ahí, y Manolo diciéndome de todo, por atrevido. En un momento yo me bajo y de una ráfaga de ametralladora me pasa por arriba. Sucede que los yanquis habían montado en Galería California unas 50. Entonces, frente al comando había una casita de madera bajita. Entonces, el ángulo, si tú estabas sentado, no te veían o no te podían tirar. Yo estaba tirando parado, pero cuando me bajé fue que tiraron y no me mataron de casualidad. Bueno, pero ya a las 5 de la tarde estábamos agotados y nos llamaron a comer algo. Todavía estaban tirando morteros, eso era un desastre. Ahí había una señora, Carmen Santos Lenderbors, que cocinaba para la gente del Comando B3. He hablado con una de sus hijas que me ha contado cómo ella cocinaba. Eran cerca de 20 hombres los que estaban en ese comando. Probablemente era ella que nos estaba haciendo el morro que estábamos esperando. Entonces llegamos y nos sentamos en una salita como este estudio, así alrededor. Y había una puerta en arco que daba a la caja de la escalera. Ya. Que era como un lobby. Y nosotros estábamos sentados ahí. Manolo estaba recostado en el quicio de la puerta y como una cosa increíble. Cuando dice Manolo es Manuel González. González, el Manolo gallego. El gallego. El gallego, sí. Pero de momento suena un teléfono, imaginable que sonara un teléfono con todo ese morterazo, que estaba en el suelo después de la puerta. Y el Manolo se para
a coger el teléfono. Era casualmente Poasi llamando, pidiendo ayuda, que lo fuéramos a ayudar nosotros, el grupo que nos oye. El grupo que estaba en el comando de Poasi. No hace Manolo moverse cuando explota el mortero. Y el hash de la puerta fue que determinó a quién hería y a quién no. A Bonilla le sacó la batata, pero allá le cortó las dos piernas. Nori y yo estábamos sentados cerca y nos cayó la sangre de Jack a nosotros, y por eso nos llamábamos toda la vida hermanos de sangre, sí. Nori y yo. Entonces, Amadeo Condestula, que murió en la Revolución, y yo sacamos a Jack porque estaba vivo. Pero tenía las piernas, aunque estaba destrozada. Sí, obviamente pero yo cuando me acuerdo de eso, me da, porque cuando yo lo cogí, yo fui el que lo cogí por la pierna, las manos se hundieron, porque ya... Tenía las piernas desbaratadas. Se me hundieron así. Y lo montamos en una camioneta que estaba en un patiecito que había atrás, y se lo llevaron para el hospital. A la clínica Franco se llevaron a Jack Bio. A la larga fue en el hospital Salomé Ureña que murió días después. Nosotros lo dejamos en la camioneta porque este era el momento que no era... Nosotros seguíamos peleando y la unidad que se ocupaba de eso fue que se lo llevó. Eso fue, además, para nosotros una tragedia tremenda. Cambió la composición del comando, Nori asumió la dirección del comando y Diomedes la subdirección. Bueno, así nos tocó pelear en San Carlos. Bueno, hay varias historias. Sí, la información... se pasaría el programa hablando de todas las aventuras. Pero la información que tengo es que el mortero, bueno, penetró por esa puerta, afectó... Por esa puerta fue de arriba que cayó. Afectó directamente a Jack Bio. Y a Bonilla. Y a Bonilla también lo hirió. ¿Qué día fue ese? Ese fue el 15 de junio. El 15 de junio. El 21 de junio, 6 días después, es que muere Jack Bio. Jack Bio, desde su cama, convaleciente en la clínica en donde estaba, dicen que es la clínica Franco, expresaba con mucho dolor que le decían, pero tú vas a sobrevivir, tú eres un poeta, tú tienes tus brazos, tú tienes tu cerebro. Y él decía, no, yo soy un combatiente. Y decía, hay que seguir. Desde la cama de muerte, él decía, hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando. Y su novia, apellido Ducudrey, fue la persona que estuvo con él todo el tiempo yo esa parte realmente la cama no lo recuerdo porque no estaba ahí, por supuesto. Sí, es uno de los momentos. Y yo tenía entendido, quizás estoy confundido, por eso hablo del desmemoriado. Yo creía que él había fallecido en el hospital. No, me dicen que estuvo en la clínica Franco y ahí fue que... Bueno, pues, de todos modos, este es uno de los episodios. Este episodio cambió de algún modo la vida en el Comando B3. Sí, porque cambió la composición de la gente, la importancia, el peligro también. Lo fortalecimos más, el comando. Y nada, seguimos ahí hasta el día que tuvimos que desarmar todo. Bien, ¿qué información tiene Tony Isa sobre lo que pasó en la zona norte de la ciudad? Las informaciones son las que nos trajeron los compañeros. Eso fue una masacre. Eso fue una masacre. La operación limpieza fue una masacre. La operación limpieza del un asesinato. Pero eso fue posible por la intervención norteamericana. Aunque los que llevaron a cabo los asesinatos eran los criollos, pero ellos no lo hubieran podido hacer sin la protección de los gringos, que no impedían ni siquiera llegar allá. O sea, aislaron a los muchachos y los masacraron, punto. Ya. Muchos corrieron y pudieron cruzar a la zona, por suerte. Ya. Por suerte.
Bien, el equipo militar del Partido Comunista Dominicano, cuando se enteró de las negociaciones y de la posibilidad de que Camaño dimitiera como presidente para permitir un gobierno provisional, que fue el gobierno de Héctor García Godoy, ¿qué planteamiento hizo? ¿Tuvo acceso? Yo no tuve acceso a eso. En el partido se creó casi por algo natural una división entre lo que nos llamábamos peyorativamente los teóricos y los tiratiros. Y yo era de los tiratiros. De los tiratiros. Incluso a nosotros, los teóricos, que eran muchachos brillantes, brillantísimos, nos trataban con cierto desprecio olímpico. Y ellos fueron los que participaron, algunos más directamente que otros, en las negociaciones. No sé hasta qué punto le dieron parte, quizá Narciso, mi hermano, te podría dar más información. Ellos tuvieron una participación más directa. No creo que tanto, porque eso se manejó entre los políticos que se movían alrededor de Camaño. ¿Tú recuerdas cómo se expresaban algunas de las gentes del pueblo? Hay casos emblemáticos y muy significativos, como el asesinato de Oscar Santana, por ejemplo. Oscar, mi amigo querido. Hay otros casos, mujeres extraordinarias que dieron, había una que le decían la bazuca, que era una mujer de una valentía impresionante, una que le decían la coronela, que eran mujeres del pueblo que estaban encabezando o dirigiendo sectores o grupos. Sí, y ya yo te dije. En la resistencia. Y yo te dije incluso el comando de las trabajadoras sexuales, eso era de madre la valentía con que esas mujeres lucharon. La composición social era heterogénea totalmente. Había su lumpen, porque hay que reconocer, pero la mayoría era un pueblo. Incluso yo te dije, y te lo asevero, que la militancia revolucionaria era una minoría. La mayor parte de esos comandos estaban compuestos y hasta dirigidos por gente que no militaba en ningún partido, pero que habían asumido. Ahora, lo que le dieron coherencia al movimiento fue los que estaban más organizados. Era lógico, ¿tú entiendes? El MPD, el 14 de junio, habían hasta social cristiano también. Ellos le dieron cierta coherencia, lo dotaron de cierta mística también, pero era pueblo. Bueno, pero había gente que enviaba comida de diferentes regiones, que enviaba combustible. Que se quitaban la comida de la boca para dársela a los combatientes. No es solamente que llevaban. Y de afuera venía, por ejemplo, en el caso mío, mi esposa cada rato cruzaba y se vio fea en Marcia en algún momento. Una vez tuvo que recular el carro, casi se lo queman, bueno, un desastre. Pero iban, nos apoyaban. Había un cruce permanente, no obstante, ya en el Jaragua estar las tropas gringas que chequeaban a todo el mundo, limitaban el tráfico, en fin. Pero la gente del pueblo que no se fueron, se quedaron en sus casas y lo que hacían era ayudarnos a nosotros, no despotricar contra nosotros, y nos ayudaban de todas formas y aportaban como pudieran. Yo te dije, la labor casi heroica de Altagracia y la esposa del gallego. Dándonos comida, alentándonos, cuidándonos como si fueran las madres de nosotros. Eso para mí. ¿Te enteraste de la planificación del asalto, la captura del Palacio Nacional? No, yo no tuve ninguna participación. No, ahí murió Euclides Morillo, ahí murió Juan Miguel Román. Juan Miguel Román yo participé muy de cerca,
previo a la revolución. Incluso una vez hasta cruzamos aquí a buscar armas y lo que conseguimos fue una pistolita así de que... Ahí murió Fernández Domínguez, Sí. ahí murió Ilio Capochi, Claro. de modo que, pero me dicen que todo el mundo sabía que iba a haber un asalto al Palacio Nacional. Una cosa es que sabían que iba a asalto y otra cosa es que a ver cómo se estaba planificando eso. Yo te digo, yo sabía que eventualmente el palacio iba a ser atacado. Incluso en otro momento, nosotros ocupamos un edificio que estaba frente a donde estaba el cuerpo de ayudante, o está el cuerpo de ayudante ahora, que tuvo una vez, sí, lo ocupábamos de noche, para evitar que vinieran los guardias. Y Jesús de la Rosa era el comandante de San Carlos y nos invitó a que ocupáramos ese edificio todas las noches. Y lo ocupábamos evitando que vinieran, que cruzaran por ahí. No íbamos sigilosos. Por un solar que estaba detrás del Teatro Abreu y colindante con Viamar, la distribuidora de Ford. Una noche, de esa que nos subimos, estaba Edmundo García también, que fue profesor de la universidad, un muchacho muy inquieto, su padre muy revolucionario también, que era técnico de los dientes. Dental, sí. Dental. Subíamos toda la noche a esperar que, un oscurito ahí, esperar si se le ocurría para esperar. Una noche, parece que a ellos se les ocurrió lo mismo. Y cuando subimos, yo nada más oí que dijo Edmundo García, ¡ay, coño! Perdón la palabra, que me estoy oyendo. Sí. Tropezaron unos y otros. Y eso fue el desmadre, tirándonos por la ventana. Eso parecía tiro por todos los lados que tú te puedes imaginar, un fuego artificial. No se murió nadie. No murió nadie. Nadie, ni nosotros, ni que yo sepa de ellos. Eso fue una escaramuza producida quizá por el miedo o por el afán de preservar la vida de cada quien. Pero se necesitaba mucha valentía para ocupar ese sitio todas las noches. Durante 3 o 4 días lo hicimos. Bueno, hubo un acontecimiento, Tony, que definió la guerra, que fue el enfrentamiento entre el CEFA y los constitucionalistas, y donde nació la figura extraordinaria de Francisco Alberto Camaño, que fue el enfrentamiento del Puente Duarte. ¿Dónde estabas cuando ocurrió ese enfrentamiento en el Puente Duarte? En la última fila. En la última fila. Sí, en la última fila. Realmente la actividad mía militar, la más importante, fue ya con la toma de la fortaleza. La toma de la fortaleza. En la parte de atrás. En la parte de atrás, que fue unos días después del enfrentamiento del Puente Yo fui a esa, no como parte de un operativo militar, sino fui con la gente. ¿Se puede decir que esta guerra de abril de 1965, luego de la intervención, es una guerra patria? ¿Cómo se puede definir esto? Porque hablamos de la guerra civil, pero una guerra civil no es eso exactamente. Es una guerra patria en la medida en que la pelea fundamental fue contra los americanos. Tropas extranjeras. Sí. Hay algo que no hemos hablado, que es bueno que tú lo conozcas. Hay una persona, el ingeniero Carlos Acquasiati. Carlos Acquasiati. Que no se menciona mucho. No se menciona, pero él fue el fabricante de las unidades móviles protegidas que se hicieron en la Revolución de Abril. Él era un militante del partido. Y el taller era un taller del partido. Fue el PCD, sí, el que hizo las unidades móviles. Y él era móviles. El responsable del PCD en la organización, en el diseño y en todo eso. Y después de eso fue el que nos preparó el vehículo que enviamos las armas a Haití para usarlo en la lucha contra
la dictadura de Duvalier, desgraciadamente los compañeros del Comité Central del Partido Comunista lo descubrieron y murieron todos. Casualmente, cuando planificaban lo que iban a hacer con las armas que le habíamos enviado. El Comité Central del Partido Comunista Haitiano. Haitiano. Ahí murió Brizor, que era un amigo de nosotros, muy querido. El compañero, que tengo entendido que está vivo, vive en Nueva York, hace como 4 años tuve contacto con él, que llevó las armas, Ignacio Pérez Mencía, le decíamos Penchen. Él fue que manejó el vehículo, un automóvil grande, y en la parte de atrás del vehículo, Carlos Acuaciati, sí. y los compañeros del taller lo prepararon para que pudiéramos meter 16 ametralladoras en el vehículo, porque eran unos carros grandísimos que tenían unas colas. Entonces Ignacio fue de paseo a Haití en ese carro dejó las armas. Y dejó las armas. Y después que le entregó el vehículo con las armas. No, días o meses después, no recuerdo cuánto tiempo, fue que lo agarraron a todos, estaban reunidos todos, no me explico todavía por qué estaban reunidos todos en una casa y lo mataron a todos. Ya. Las armas no sirvieron para los objetivos que nos proponíamos. ¿Cuántos carros de estas unidades móviles de protección que se usó en la Guerra de Abril se construyeron? Yo no recuerdo, pero eran bastantes. Yo no recuerdo la cantidad, pero yo me imagino que podían ser unos 10. Bien, sí. Muy bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Tony Isaconde sobre su participación y la de su partido en ese momento, el Partido Comunista Dominicano, en la Guerra de Abril de 1965. Tony, esa revolución de abril de 1965 dejó un ejemplo al pueblo dominicano de su valentía y su interés por una soberanía nacional mancillada. Ahora, hubo hombres que se mencionan poco, por ejemplo, se ha mencionado, porque aquí he entrevistado a Teresita Espaillá, por ejemplo, sí, que habló de la formación de la Academia Militar 24 de abril, sí, para entrenar a mucha gente que llegó a la revolución sin saber cómo usar un arma. Tony Isaconde, ¿entró a la revolución teniendo entrenamiento militar o no? Yo era autodidacta. Me ocupé estudié bastante. Todo lo relacionado con eso, incluso libros importantes de guerra, guerrilla. Yo me formé teóricamente y claro, hice algunas prácticas de tiro. Pero incluso en medio de la revolución y teniendo la posición, yo fui a la academia también a correr con los muchachos. ¿A la 24 de abril? Sí. ¿Ah, sí? Yo fui a correr con los muchachos. Ya. Claro, no le podía pasar por aquí a Nulfo y a esa gente. Bueno, ¿qué recuerda de Homero Hernández como creador de la academia y Arnulfo Reyes? Sobre todo Arnulfo, que yo todavía lo quiero muchísimo. Él es íntimo amigo de mi hermano, adoraba a mi madre. Era el médico de mi madre. Eran seres especiales, como Carlito, como Carlos Acuaciati. Sí. Gente de una caballerosidad, de una sencillez, que inspiraban una confianza muy grande. Y además eran gente recia. Porque tú no podías imaginarte ver a Nulfo, que era con quien yo me trataba, haciendo esos ejercicios, corriendo como ese muchacho corría y la cantidad de kilómetros que hacía. Realmente son recuerdos para mí inolvidables, pero sobre todo la personalidad de ellos dos. De Homero y Arnulfo. Homero Hernández y Arnulfo Reyes. Sobre todo Arnulfo, óyeme. Todavía es el mismo. La forma de caminar, la forma de dirigirse a los demás. Bueno. Un hombre decente. Decente. Ya. ¿Qué pasó que esa revolución como que marcó a una generación, pero al pueblo
siguió siendo un pueblo dominado. Faltó liderazgo. Faltó liderazgo. La desgracia que ha tenido este pueblo, que los líderes naturales se inmolaron por algún motivo o por otro. Es difícil criticar lo que hicieron, pero realmente hubo momentos que nos quedamos sin líderes. El único líder que no quedó fue Juan Bosch, pero era de otra naturaleza, de otra... Pero de eso, Manolo, Camaño, le hicieron falta a este pueblo en el trabajo de reorganizar la lucha por la democracia. Pero sobre todo, y eso yo lo viví en carne propia, la dirección pequeño burguesa. El que ha estudiado un poquito del leninismo se da cuenta del individualismo pequeño burgués y lo negativo que es cuando se trata de construir un proyecto colectivo. Se convierten en elementos que fomentan la dispersión. Muchos de ellos siempre se creen lo mejor, los únicos que poseen la verdad absoluta, y eso explica la división histórica de todos los movimientos reivindicativos que ha tenido el país. El factor predominante ha sido la división, y la división sobre la división. ¿Y qué tenemos ahora? Mirando ese proceso revolucionario, haber expuesto tu vida, haber sido parte de varios comandos, estar con Manolo González, estar con Euclides Morillo, pelear en diferentes lugares y momentos, dispuesto a entregar tu vida y mirándolo hacia atrás, ¿valió la pena? Sí. No solamente valió la pena desde el punto de vista de lo que produjo en la sociedad. Claro, que eso también tuvo un precio. Porque esa sociedad que reaccionó de esta manera, que se manifestó como se manifestó, con ese sentido de unidad, de patriotismo, fue exterminado prácticamente todo el liderazgo político. Comenzó un chapeo sistemático de todos aquellos que podían en un momento dado ocupar posiciones de dirección, ser mentores. Quedamos pocos, los sobrevivientes fuimos pocos. Cada uno tomó su ruta, unos se mantuvieron alimentando los valores, en general, siendo coherentes con los principios que motivaron su lucha en ese momento. Buscar una patria mejor, con menos desigualdad, con más oportunidades. Otro con ideología marxista, socialista. Yo hice mi perestroika porque sentí que no me estaba realizando. Porque sentí que eso no era lo que el mundo necesitaba en un momento. Llegó un momento en que yo me di cuenta que habían otros héroes, que no solamente fuimos los que peleamos en abril, sino, por ejemplo, aquellos que fueron capaces, en un momento dado, de hacer una actividad económica socialmente relevante, capaz de crear empleo. A eso también lo exterminaron, porque aquí se levantó una burguesía que producía bienes integrados al origen, que creó empleo y mucho, que desarrolló
industrias agropecuarias y de otro índole, que fueron de manera sistemática haciéndolos quebrar y dejando el país en manos de importadores, subvaluadores, gente que se enriqueció sobre la base de el negocio con el Estado. Riqueza que se crearon sobre la base de dádivas y de negocios mal habidos. Hubo un momento que hubo una oligarquía que dirigió además la vida política del país en alianza con un sector político que encabezó Balaguer, con toda la mala práctica del trujillismo. Balaguer fue el político triunfante. Claro. Juan Bosch nunca volvió a ser presidente de la República. Se reclamaba su retorno, nunca completó su gobierno. Nunca. Salió del PRD, formó un partido político que sí gobernó a partir de 1996. Pero no con sus ideales. Pero no con sus ideales. Sus ideales se enterraron también. Se enterraron. Murió luego José Francisco Peña Gómez. En el 98 murió. José Francisco era de otra naturaleza. En cierta manera se dejó deslumbrar por la política clientelar. Yo recuerdo, y para mí eso fue, ya yo no estaba en política, pero dije esto va a tener consecuencias funestas para el país, cuando se inventó el 2+2. Frente a las pugnas internas en su partido, su solución no fue arreglarla de la manera democrática, sino buscar arreglo. Tú gobiernas 2, tú ocupas el cargo 2 y el otro 2. Eso alimentó el clientelismo. Pero eso solamente funcionó en el caso de la senaduría de Samaná. Pero únicamente. Pero fue una idea. Y de ahí... Balaguer sí propuso el 2+2 a Peña Gómez y él no lo aceptó. Balaguer no lo aceptó. Balaguer fue el padre del clientelismo y el rentismo político. Claro. Sí. Pero eso permeó el resto de las organizaciones políticas. Sí. Y una de las primeras manifestaciones en el caso del PRD fue esa propuesta de Peña. Peña, un hombre sano, un hombre bueno, valiente, que quería lo mejor para su pueblo. Su liderazgo fue importante y lástima que muriera joven, porque él todavía le quedaba mucho por hacer. Sí. Tony, muchas gracias, muy, muy agradecido de este diálogo, esta reflexión o reflexiones, por este recuento que yo creo que en lo que hemos hablado hay un poco más de lo que está en tus memorias. Puede ser, porque todo esto ayuda a recordar. Sí, sí. Ahora, la gente tiene que entender esto, que la memoria de uno es de uno. Es posible que estando en el mismo sitio, dos, veamos las cosas de manera diferente. Por supuesto, por supuesto. Y puede que en algunos juicios de valor que yo emita, no esté la verdad absoluta. Pero tú fuiste un protagonista, tú fuiste un actor importante, tú estuviste ahí, tú te enfrentaste en diferentes momentos en ese proceso definitorio de la sociedad dominicana, que finalmente terminaste perdiéndolo, porque hay que decirlo. Es decir, pero siempre me he quedado con la bandera de la coherencia. La coherencia. Y en todos los espacios que he ocupado, bueno, tú Así fuiste es. mi compañero en participación Sí, sí. ciudadana y en la lucha que libramos en participación. Sí, Cuando fui dirigente estudiantil, sí. Luego cuando fui dirigente empresarial, siempre Empresarial la misma también, madera, la misma impronta de querer un mejor país. Así es. Y yo creo que moriré levantando esa bandera, manteniendo esa coherencia. Yo aspiro que los dominicanos y dominicanos vivamos en un país donde nos orgullezcamos
de vivir. De vivir en y seamos felices. Así es. Muchas gracias, Tony Isaconde, muchas gracias, amigos televidentes, a ustedes por la compañía en este interesantísimo diálogo. Hasta luego.